En los días finales de su ministerio terrenal, mientras las sombras de la persecución se alargaban sobre los primeros cristianos, San Judas Tadeo recibió una revelación que cambiaría para siempre la forma en que entendemos las fuerzas invisibles que debilitan nuestro espíritu. Era el año 62 después de Cristo, en las áridas colinas de Armenia, donde el apóstol había llegado llevando la palabra del Evangelio a tierras paganas. Esa noche, mientras oraba bajo un cielo estrellado que parecía reflejar la eternidad misma, una voz celestial le susurró secretos que habían permanecido ocultos desde la creación del mundo. No eran secretos sobre milagros espectaculares o visiones grandiosas, sino sobre algo mucho más sutil y peligroso, los hábitos aparentemente inofensivos que, día tras día, erosionan la conexión del alma humana con lo divino, como gotas de agua que lentamente perforan la roca más dura. Esa revelación no era solo para su tiempo, sino especialmente para el nuestro, una época donde la humanidad, a pesar de estar más conectada que nunca a través de la tecnología, se encuentra paradójicamente más desconectada de su esencia espiritual. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, comprendió esa noche que la causa más imposible de todas no sería sanar cuerpos enfermos o resolver crisis económicas, sino despertar a las almas dormidas que han perdido su camino sin siquiera darse cuenta. En sus últimas cartas, escritas con manos temblorosas pero espíritu firme, el santo documentó 9 hábitos que observó repetirse en cada generación, 9 patrones de comportamiento que actúan como ladrones silenciosos del espíritu, robando la paz, la esperanza y la conexión con Dios sin que sus víctimas comprendan qué está sucediendo. Hoy, casi 2000 años después, estos mismos hábitos se han multiplicado exponencialmente, camuflados bajo la modernidad y la supuesta evolución de nuestra sociedad. Millones de personas despiertan cada mañana sintiéndose vacías, ansiosas, desconectadas, sin comprender que sus propias rutinas diarias están creando una barrera invisible entre ellas y la fuente de toda paz verdadera. Si sientes que tu vida espiritual se ha vuelto árida, si las oraciones parecen rebotar en el techo, si la esperanza se desvanece día tras día sin razón aparente, es muy probable que uno o varios de estos hábitos hayan echado raíces en tu existencia cotidiana. Pero hay esperanza, porque el mismo santo que recibió esta revelación también recibió las llaves para romper estas cadenas invisibles, y está esperando que le permitas mostrarte el camino de regreso a la plenitud espiritual que tu alma anhela desesperadamente. Para comprender verdaderamente la profundidad de las enseñanzas de San Judas Tadeo sobre estos hábitos destructivos, debemos sumergirnos en el contexto de su vida extraordinaria, una existencia marcada por la cercanía íntima con lo divino y el sufrimiento humano más profundo. Judas Tadeo nació en Caná de Galilea, la misma ciudad donde Jesús realizaría su primer milagro público convirtiendo el agua en vino, un detalle que no es casualidad sino providencia divina. Su padre, Cleofás, era hermano de San José, lo que convertía a Judas en primo hermano de Jesús según la carne, una relación familiar que le otorgaría una perspectiva única sobre la humanidad y divinidad del Salvador que ningún otro apóstol poseía. La Galilea del siglo I era una región convulsionada por las tensiones políticas y religiosas. El yugo romano pesaba sobre el pueblo judío como una losa de mármol, aplastando no solo sus cuerpos sino también sus esperanzas mesiánicas. Los galileos eran conocidos por su espíritu rebelde y su resistencia feroz a la ocupación extranjera, características que se reflejaban en la personalidad ardiente de Judas Tadeo. Desde su juventud, había observado cómo la desesperación política llevaba a su pueblo a buscar soluciones en lugares equivocados. Algunos se unían a grupos revolucionarios violentos como los celotes, otros se refugiaban en el ritualismo religioso extremo de los fariseos, y muchos más simplemente se sumergían en los placeres mundanos para escapar de la realidad opresiva que los rodeaba. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, Judas Tadeo fue testigo presencial de algo que transformaría completamente su comprensión del poder espiritual. No era solo que su primo realizara milagros extraordinarios, sino que podía ver cómo ciertos hábitos y actitudes en las personas facilitaban o bloqueaban la manifestación del poder divino en sus vidas. Observó que aquellos que se aferraban desesperadamente a sus preocupaciones mundanas, que vivían en constante ansiedad por el mañana o que permitían que el resentimiento anidara en sus corazones, parecían tener una barrera invisible que impedía que la gracia divina fluyera libremente en sus existencias. Esta observación se convertiría en la semilla de su posterior revelación sobre los hábitos que debilitan el espíritu.
El llamado de Judas Tadeo al apostolado no fue un evento súbito, sino un proceso gradual de reconocimiento y entrega. Durante meses, había seguido a Jesús a distancia, observando, aprendiendo, luchando internamente con la magnitud de lo que estaba presenciando. El momento decisivo llegó una mañana temprano, junto al mar de Galilea, cuando Jesús lo miró directamente a los ojos y pronunció palabras que quedarían grabadas para siempre en su memoria: Judas, hijo de Cleofás, he visto tu corazón y conozco tu lucha. Ven, sígueme, y te mostraré cómo convertir las causas imposibles en testimonios de mi gloria. Esas palabras no solo sellaron su destino como apóstol, sino que también plantaron la semilla de su futuro ministerio como intercesor por las situaciones más desesperadas de la humanidad. Durante los 3 años que siguió a Jesús, Judas Tadeo fue testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana, pero más importante aún, comenzó a comprender los principios espirituales que regían estos acontecimientos sobrenaturales. Observó que los milagros no ocurrían al azar, sino que seguían patrones específicos relacionados con la disposición interior de las personas. Aquellos que se acercaban a Jesús con fe genuina, humildad sincera y corazones libres de rencor, experimentaban transformaciones profundas. En cambio, quienes se acercaban con motivos ocultos, corazones endurecidos por el orgullo, o mentes obsesionadas con preocupaciones materiales, a menudo se marchaban sin recibir lo que buscaban, no porque Jesús no quisiera ayudarlos, sino porque sus propios hábitos mentales y espirituales creaban barreras que impedían la manifestación del poder divino. El día de Pentecostés marcó un antes y un después en la vida de Judas Tadeo. Cuando las lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo, él no solo recibió el don de hablar en diferentes idiomas, sino que también experimentó una expansión sobrenatural de su comprensión espiritual. Fue en ese momento cuando comenzó a percibir con claridad meridiana cómo ciertos patrones de pensamiento y comportamiento actuaban como obstáculos para la acción del Espíritu Santo en la vida de las personas. Esta percepción se intensificaría con los años, especialmente durante sus viajes misioneros a territorios lejanos y culturas completamente diferentes. Los viajes apostólicos de San Judas Tadeo lo llevaron primero a Judea y Samaria, donde enfrentó la resistencia de las tradiciones religiosas establecidas. Luego se aventuró hacia Siria, donde las influencias helenísticas habían creado una mezcla compleja de filosofías paganas y búsquedas espirituales sinceras. Su ministerio en Mesopotamia lo puso en contacto con los descendientes de los antiguos babilonios, portadores de tradiciones místicas milenarias, mientras que su trabajo en Persia lo enfrentó a los seguidores del zoroastrismo y otras religiones orientales. En cada cultura, en cada región, Judas Tadeo observó que, independientemente del trasfondo religioso o cultural, ciertos hábitos humanos universales actuaban consistentemente como barreras para la experiencia genuina de lo divino. Fue durante su ministerio en Armenia, en los últimos años de su vida, cuando San Judas Tadeo recibió la revelación completa sobre los 9 hábitos que debilitan el espíritu. El contexto era particularmente significativo. Armenia era una encrucijada de civilizaciones, donde se encontraban las influencias romanas, persas y las tradiciones locales ancestrales. La complejidad cultural de la región proporcionó a Judas Tadeo un laboratorio perfecto para observar cómo estos hábitos destructivos se manifestaban de diferentes maneras pero con efectos similares en todas las personas, sin importar su origen o creencias previas. El martirio de San Judas Tadeo, junto a San Simón el Cananeo, ocurrió aproximadamente en el año 65 después de Cristo, en la región de Soanis, en Georgia. Según los relatos históricos más confiables, ambos apóstoles fueron arrestados por predicar el Evangelio y negarse a ofrecer sacrificios a los dioses paganos locales. La forma de su martirio fue particularmente cruel. San Judas Tadeo fue golpeado hasta la muerte con masas y luego decapitado, mientras San Simón fue aserrado por la mitad. Sin embargo, los testigos presenciales relataron que, incluso en sus últimos momentos de sufrimiento físico extremo, ambos santos mantuvieron una serenidad sobrenatural, orando no solo por sus verdugos sino también por todas las almas futuras que caerían en las trampas espirituales que habían identificado durante su ministerio. La devoción a San Judas Tadeo como patrono de las causas imposibles no surgió inmediatamente después de su muerte, sino que se desarrolló gradualmente a través de los siglos. Los primeros cristianos armenios comenzaron a invocar su intercesión para situaciones desesperadas,
inspirados por los relatos de cómo el santo había ayudado a personas en circunstancias aparentemente sin esperanza durante su vida terrena. La tradición cuenta que San Judas Tadeo tenía una capacidad especial para discernir las raíces espirituales de los problemas aparentemente insolubles, y que a menudo la solución llegaba no a través de un cambio en las circunstancias externas, sino a través de la transformación interior de la persona que pedía ayuda. Con este trasfondo histórico rico y complejo, podemos comenzar a comprender la profundidad de las enseñanzas espirituales que San Judas Tadeo desarrolló a lo largo de su ministerio apostólico. Su primera enseñanza fundamental giraba en torno a lo que él llamaba la enfermedad del tiempo robado, un concepto que se ha vuelto dramáticamente relevante en nuestra era digital. Judas Tadeo observó que muchas personas perdían su conexión espiritual no por grandes pecados o crisis de fe, sino por permitir que las preocupaciones menores y las actividades aparentemente productivas consumieran todo su tiempo y energía mental, dejando sus almas en un estado de hambre espiritual constante. Esta enseñanza se basaba en su observación de que el alma humana, como un jardín, requiere periodos regulares de quietud y contemplación para florecer. Cuando estos periodos son consistentemente sacrificados en el altar de la productividad o el entretenimiento, el espíritu comienza a marchitarse de manera casi imperceptible. San Judas Tadeo comparaba este proceso con una planta que es regada solo cuando ya está completamente seca, técnicamente puede sobrevivir, pero nunca alcanzará su potencial de florecimiento completo. En sus cartas pastorales, escribía: he visto a hombres y mujeres de gran fe inicial convertirse gradualmente en desiertos espirituales, no por haber negado a Dios, sino por haberle negado tiempo y espacio en sus vidas cotidianas. La segunda enseñanza profunda de San Judas Tadeo se centraba en lo que denominaba el veneno de la comparación constante. Durante sus viajes, había observado cómo las personas en todas las culturas tendían a medir su valor y sus bendiciones en relación con otros, en lugar de reconocer los dones únicos que Dios había colocado en sus vidas. Esta comparación constante no solo robaba la alegría y la gratitud, sino que también creaba una distorsión en la percepción espiritual que impedía reconocer las respuestas a las oraciones cuando llegaban de formas inesperadas. El santo enseñaba que cada alma tiene un camino único hacia la santidad y que intentar caminar el sendero de otro inevitablemente lleva a la frustración espiritual y al alejamiento de la voluntad divina. Una tercera enseñanza crucial se relacionaba con lo que San Judas Tadeo llamaba la ilusión del control total. Había notado que muchas personas, especialmente aquellas con personalidades fuertes y exitosas en términos mundanos, desarrollaban una necesidad compulsiva de controlar cada aspecto de sus vidas y las vidas de quienes los rodeaban. Esta necesidad de control, aunque comprensible desde una perspectiva humana, actuaba como una barrera masiva para experimentar la paz que surge de confiar en la providencia divina. El santo enseñaba que la verdadera fortaleza espiritual se encuentra no en la capacidad de controlar las circunstancias, sino en la habilidad de mantener la fe y la serenidad independientemente de lo que suceda externamente. La cuarta enseñanza espiritual profunda de San Judas Tadeo abordaba la trampa de la gratificación inmediata. En su época, esto se manifestaba principalmente a través de los placeres físicos y las ambiciones políticas, pero el principio subyacente es eternamente relevante. El santo observó que cuando las personas se acostumbran a buscar satisfacción inmediata para cada deseo o impulso, gradualmente pierden la capacidad de perseverar en la oración y la contemplación, que requieren paciencia y constancia para dar frutos. Esta pérdida de la capacidad de esperar y perseverar no solo afecta la vida espiritual, sino que también debilita el carácter en general, haciendo que la persona se vuelva esclava de sus impulsos momentáneos. Su quinta enseñanza se centraba en la enfermedad de la queja perpetua. San Judas Tadeo había notado que algunas personas desarrollaban el hábito de ver y expresar constantemente lo que estaba mal en sus vidas, sus comunidades y el mundo en general. Aunque reconocía que existían injusticias reales que debían ser abordadas, también observó que el hábito de quejarse constantemente sin tomar acción constructiva creaba una mentalidad tóxica que repelía las bendiciones divinas y atraía más circunstancias negativas. El santo enseñaba que la verdadera sabiduría espiritual implica aprender a ver las oportunidades de crecimiento y servicio incluso en las situaciones más desafiantes. La sexta enseñanza profunda abordaba la idolatría de la opinión ajena.
Durante sus ministerios en diferentes culturas, San Judas Tadeo observó cómo muchas personas tomaban decisiones importantes basándose principalmente en lo que otros pensarían de ellas, en lugar de buscar la voluntad de Dios a través de la oración y el discernimiento. Esta dependencia excesiva de la aprobación externa no solo llevaba a decisiones pobres, sino que también creaba una forma sutil de idolatría donde la opinión humana se volvía más importante que la guía divina. El santo enseñaba que la verdadera libertad espiritual comienza cuando una persona aprende a buscar la aprobación de Dios por encima de la aprobación humana, sin caer en el extremo opuesto de la arrogancia o el desprecio por los demás. Estas enseñanzas espirituales de San Judas Tadeo no eran meras filosofías abstractas, sino principios vividos y probados a través de décadas de ministerio pastoral. Cada una había surgido de su observación directa de cómo ciertos patrones de pensamiento y comportamiento afectaban consistentemente la capacidad de las personas para experimentar la paz, la esperanza y la presencia de Dios en sus vidas cotidianas. La relevancia de estas enseñanzas se ha multiplicado exponencialmente en nuestro tiempo, donde muchos de estos hábitos destructivos han sido amplificados por la tecnología y las presiones de la vida moderna. Los testimonios de milagros atribuidos a la intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos proporcionan evidencia poderosa de cómo la aplicación de sus enseñanzas puede transformar situaciones aparentemente imposibles. Uno de los casos más documentados y extraordinarios ocurrió en Barcelona, España, en 1987, involucrando a María Carmen Rodríguez, una madre de 4 hijos que enfrentaba una crisis que parecía destruir completamente su familia. Su esposo, Antonio, había perdido su trabajo como ingeniero después de 20 años de servicio leal en una empresa de construcción, debido a una recesión económica que había golpeado duramente a España. Los ahorros familiares se agotaron rápidamente, y la familia se vio forzada a vender su casa y mudarse a un pequeño apartamento en un barrio marginal. Sin embargo, la crisis económica era solo la superficie de un problema mucho más profundo. Antonio había caído en una depresión severa que lo llevó a refugiarse en el alcohol, convirtiéndose en una persona completamente diferente del hombre amoroso y responsable que había sido durante años. Sus hijos, de edades entre 8 y 16 años, comenzaron a mostrar problemas de comportamiento en la escuela, y el mayor, Miguel, de 16 años, había comenzado a juntarse con pandillas locales que se dedicaban al vandalismo y el tráfico menor de drogas. María Carmen, que nunca había trabajado fuera del hogar, se encontró buscando desesperadamente empleo sin tener experiencia laboral formal, enfrentando rechazo tras rechazo debido a su edad de 42 años y su falta de habilidades técnicas modernas. La situación se volvió crítica una noche de octubre cuando Antonio llegó a casa completamente ebrio y, en un arrebato de frustración y desesperación, amenazó con abandonar a la familia para liberarlos de la carga que representaba. Miguel, que había presenciado la escena, salió furioso de la casa y no regresó esa noche, ni la siguiente. María Carmen pasó 3 días buscándolo desesperadamente por las calles de Barcelona, preguntando en hospitales, comisarías y refugios, sin obtener ninguna información sobre el paradero de su hijo mayor. Fue entonces cuando una vecina anciana, doña Esperanza, le habló por primera vez de San Judas Tadeo como el santo de las causas imposibles. Doña Esperanza, que había conocido tiempos difíciles durante la Guerra Civil Española, le explicó a María Carmen que había situaciones en la vida que superaban completamente la capacidad humana de resolución, y que en esos momentos era necesario recurrir a la intercesión de quienes ya estaban en la presencia de Dios. Le enseñó una oración específica a San Judas Tadeo y le dio una pequeña medalla del santo que había pertenecido a su propia madre. Reza esta oración durante 9 días consecutivos, le dijo, pero no solo con los labios, sino con el corazón completamente abierto, dispuesta a cambiar todo lo que sea necesario cambiar en ti misma para que Dios pueda actuar. María Carmen comenzó la novena esa misma noche, arrodillándose junto a su cama en el pequeño apartamento mientras Antonio dormía su borrachera en el sofá de la sala. Las primeras noches, las oraciones se sentían vacías, como palabras lanzadas al vacío. Su mente estaba constantemente distraída por la preocupación por Miguel, la angustia por la situación económica y la ira hacia Antonio por haber permitido que su familia llegara a ese punto. Sin embargo, doña Esperanza había sido específica, no importa cómo te sientas, continúa orando. San Judas Tadeo entiende la desesperación porque él mismo la vivió.
En la cuarta noche de la novena, algo comenzó a cambiar. Mientras oraba, María Carmen experimentó una sensación de paz que no había sentido en meses. No era que sus problemas hubieran desaparecido, sino que por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola enfrentándolos. Esa paz le permitió reflexionar sobre su situación con mayor claridad, y comenzó a darse cuenta de que, aunque no podía controlar las acciones de Antonio o encontrar inmediatamente a Miguel, sí podía controlar sus propias respuestas y decisiones. Al día siguiente, en lugar de continuar buscando trabajo de manera desesperada y desorganizada, decidió inscribirse en un programa gubernamental de capacitación para mujeres desempleadas, específicamente en habilidades de oficina y computación básica. La quinta noche de la novena trajo consigo un evento inesperado. Mientras María Carmen oraba, escuchó pasos en el pasillo exterior de su apartamento. Su corazón se aceleró pensando que podría ser Miguel, pero cuando abrió la puerta, encontró a una trabajadora social llamada Sandra Martín, quien explicó que había estado buscando a la familia Rodríguez durante varios días. Aparentemente, Miguel había sido arrestado 3 días antes por estar en compañía de jóvenes que habían vandalizado una estación de metro, pero al ser menor de edad y no tener antecedentes previos, había sido puesto bajo la custodia de un centro de menores temporalmente. La trabajadora social explicó que había estado tratando de localizar a la familia usando una dirección antigua, y solo ese día había conseguido la dirección correcta a través de los registros escolares. El reencuentro con Miguel fue emotivo pero también revelador. El joven estaba asustado y arrepentido, pero también lleno de ira hacia su padre y resentimiento hacia la situación familiar. Durante una conversación larga y dolorosa, Miguel confesó que se había unido a la pandilla local no por maldad, sino porque sentía que era la única manera de obtener algo de respeto y pertenencia cuando todo en su vida familiar se estaba desmoronando. María Carmen se dio cuenta de que el problema de Miguel era un síntoma de la crisis familiar más amplia, no su causa, y que recuperar a su hijo significaría trabajar para sanar toda la dinámica familiar. Las últimas 4 noches de la novena fueron diferentes. En lugar de orar solo por soluciones milagrosas externas, María Carmen comenzó a pedir a San Judas Tadeo que la ayudara a encontrar la fortaleza y la sabiduría para ser parte de la solución a los problemas de su familia. Oró por paciencia para lidiar con la adicción de Antonio, por sabiduría para guiar a Miguel de vuelta al buen camino, y por valor para tomar las decisiones difíciles que sabía que tendría que enfrentar. En la novena y última noche, experimentó una claridad mental extraordinaria sobre los pasos específicos que necesitaba tomar, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante meses. El milagro no llegó de la forma dramática que María Carmen había esperado inicialmente, sino a través de una serie de acontecimientos aparentemente pequeños que se combinaron para crear un cambio fundamental en la situación familiar. Primero, fue aceptada en el programa de capacitación y descubrió que tenía una habilidad natural para la organización y la administración que nunca había explorado. Segundo, a través de la trabajadora social Sandra, se conectó con un grupo de apoyo para familias afectadas por el alcoholismo, donde aprendió estrategias específicas para lidiar con la adicción de Antonio sin permitir que destruyera a toda la familia. Tercero, y quizás más importante, Miguel comenzó a participar en un programa juvenil dirigido por una iglesia local que combinaba actividades deportivas con mentoría personal. El coordinador del programa, un exadicto llamado Carlos que había transformado su vida, se convirtió en una figura paterna alternativa para Miguel, ofreciéndole el respeto y la guía masculina que necesitaba desesperadamente. Cuarto, después de 6 meses de capacitación, María Carmen consiguió un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de contabilidad, donde su atención al detalle y su ética de trabajo fueron rápidamente reconocidas y valoradas. El cambio en Antonio fue el más lento y doloroso de todos. Inicialmente, reaccionó con hostilidad y resentimiento hacia los cambios positivos que estaban ocurriendo en su familia, sintiendo que lo hacían parecer aún más como un fracaso. Sin embargo, cuando María Carmen estableció límites claros sobre el comportamiento que estaría dispuesta a tolerar, y cuando vio que sus hijos comenzaban a respetarla y a confiar en ella de maneras nuevas, algo en él comenzó a despertar. El punto de inflexión llegó cuando Miguel, que había estado evitando a su padre durante meses, se acercó a él una noche y le dijo: «Papá, te amo,
pero no puedo vivir viendo cómo te destruyes. Si decides buscar ayuda, estaré aquí para apoyarte. Si no, tendré que protegerme emocionalmente hasta que lo hagas. Esas palabras, dichas con la madurez que Miguel había desarrollado a través de su trabajo con Carlos, tocaron algo profundo en Antonio. Al día siguiente, por primera vez en más de un año, buscó ayuda profesional para su depresión y su alcoholismo. El proceso de recuperación fue largo y tuvo varios retrocesos, pero con el apoyo de su familia y un programa de tratamiento integral, Antonio gradualmente recuperó su sentido de propósito y dignidad. Eventualmente, utilizando sus habilidades de ingeniería y la experiencia empresarial que María Carmen había desarrollado, la pareja estableció una pequeña consultoría que se especializaba en proyectos de construcción sostenible, combinando la experiencia técnica de él con las habilidades administrativas de ella. 5 años después del comienzo de la novena, la familia Rodríguez no solo había superado su crisis, sino que se había convertido en un testimonio viviente de transformación. Miguel había terminado la escuela secundaria con excelentes calificaciones y había recibido una beca para estudiar trabajo social, inspirado por su experiencia con Carlos y su deseo de ayudar a otros jóvenes en situaciones similares. Los otros 3 hijos habían florecido en el ambiente de estabilidad y amor que sus padres habían trabajado tan duro para reconstruir. María Carmen se había convertido en una líder en su comunidad, organizando grupos de apoyo para mujeres en crisis y sirviendo como testimonio viviente de que las causas aparentemente imposibles pueden transformarse en historias de esperanza. Pero quizás lo más notable de todo era que María Carmen nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante esos 9 días de oración intensa a San Judas Tadeo. Comprendió que el verdadero milagro no había sido la solución mágica de sus problemas, sino la transformación de su propio corazón y mente que le había permitido convertirse en un instrumento de sanación para su familia. Años después, cuando otras personas en crisis buscaban su consejo, siempre les decía: San Judas Tadeo no cambia las circunstancias para adaptarse a nosotros, nos cambia a nosotros para que podamos transformar nuestras circunstancias. Otro testimonio extraordinario de la intercesión de San Judas Tadeo ocurrió en Sao Paulo, Brasil, en 1995, involucrando a un médico llamado Dr. Roberto Silva, quien enfrentaba una crisis profesional y personal que amenazaba con destruir décadas de trabajo dedicado y servicio humanitario. El Dr. Silva había dedicado 20 años de su carrera a trabajar en hospitales públicos en las favelas de Sao Paulo, proporcionando atención médica gratuita a las poblaciones más pobres y marginadas de la ciudad. Su reputación como cirujano era impecable, y había salvado literalmente miles de vidas a lo largo de su carrera, a menudo trabajando en condiciones precarias con recursos limitados. Sin embargo, en marzo de 1995, el Dr. Silva fue falsamente acusado de negligencia médica en un caso que involucró la muerte de un niño de 8 años durante una operación de emergencia. La familia del niño, manipulada por un abogado sin escrúpulos que buscaba obtener una compensación económica sustancial, presentó una demanda alegando que el doctor había operado bajo la influencia del alcohol y había cometido errores que causaron directamente la muerte del menor. Aunque las acusaciones eran completamente falsas, la situación se complicó cuando se descubrió que algunos de los registros médicos del caso habían sido alterados por alguien dentro del hospital, aparentemente para apoyar las acusaciones contra el Dr. Silva. La investigación inicial reveló discrepancias en los informes médicos que hacían que el caso del Dr. Silva pareciera muy débil. Los medios de comunicación locales se apoderaron de la historia, presentándola como un ejemplo de la corrupción y negligencia en el sistema de salud pública. La reputación del Dr. Silva, construida a lo largo de décadas de servicio impecable, se desmoronó en cuestión de semanas. Otros médicos comenzaron a distanciarse de él por temor a ser asociados con el escándalo, y el hospital donde había trabajado durante años se vio forzado a suspenderlo mientras se realizaba la investigación oficial. La crisis profesional pronto se extendió a su vida personal. Su esposa, Elena, una enfermera que había trabajado junto a él durante muchos años, comenzó a experimentar ataques de pánico y depresión severa debido al estrés de la situación. Sus 2 hijas, María Fernanda de 16 años y Ana Cristina de 14, fueron objeto de burlas y acoso en la escuela, donde otros estudiantes las llamaban hijas del médico asesino.
La presión social se volvió tan intensa que Elena consideró seriamente mudarse con las niñas a otra ciudad para escapar del escándalo, una decisión que habría destruido completamente la familia que habían construido juntos. El aspecto más doloroso de toda la situación era que el doctor Silva sabía con certeza absoluta que no había cometido ningún error durante la operación del niño. Había realizado la cirugía con la máxima competencia profesional, siguiendo todos los protocolos establecidos, y había hecho todo lo humanamente posible para salvar la vida del menor. El niño había llegado al hospital en condición crítica después de un accidente automovilístico severo, y las posibilidades de supervivencia habían sido mínimas desde el principio. Sin embargo, los registros alterados sugerían una historia completamente diferente, y sin evidencia para probar su inocencia, el doctor Silva se encontró en una situación aparentemente imposible. Fue durante este periodo de desesperación que Elena recordó las historias que su abuela le había contado sobre San Judas Tadeo cuando era niña. Su abuela, una mujer profundamente religiosa que había emigrado de Portugal, siempre había mantenido una devoción especial al santo de las causas imposibles, y había enseñado a Elena que cuando las situaciones superaban completamente la capacidad humana de resolución, era el momento de recurrir a la intercesión divina. Elena le propuso a Roberto que hicieran juntos una novena a San Judas Tadeo, no solo pidiendo por la resolución de su crisis legal, sino también por la fortaleza para mantener unida a su familia y por la sabiduría para tomar las decisiones correctas durante este periodo tan difícil. Inicialmente, Roberto, que aunque era católico practicante tenía una mentalidad muy científica y racional, se mostró escéptico sobre la efectividad de la oración para resolver problemas legales concretos. Sin embargo, al ver la desesperación en los ojos de su esposa y el sufrimiento de sus hijas, accedió a participar en la novena como una forma de apoyo emocional para su familia, sin esperar realmente resultados tangibles. La familia comenzó a reunirse cada noche después de la cena para recitar las oraciones a San Judas Tadeo, y aunque Roberto participaba, lo hacía más por solidaridad familiar que por fe genuina en la intercesión del santo. Sin embargo, durante la tercera noche de la novena, algo comenzó a cambiar en la perspectiva de Roberto. Mientras oraba con su familia, comenzó a experimentar una claridad mental que no había tenido desde el inicio de la crisis. En lugar de estar constantemente obsesionado con la injusticia de su situación y la desesperación de no poder probar su inocencia, comenzó a pensar de manera más estratégica sobre posibles soluciones. Se dio cuenta de que había estado tan enfocado en defenderse de las acusaciones que no había dedicado suficiente tiempo a investigar activamente quién podría haber alterado los registros médicos y por qué. En la quinta noche de la novena, Roberto tomó la decisión de contratar a un investigador privado especializado en casos médicos para que examinara todos los aspectos del caso desde una perspectiva completamente nueva. El investigador, un exdetective de policía llamado Carlos Mendoza que se había especializado en casos de mala práctica médica, inmediatamente notó varias inconsistencias en los registros alterados que sugerían un patrón de manipulación profesional. Más importante aún, Mendoza tenía contactos dentro del sistema hospitalario que le permitieron acceder a información que los abogados de Roberto no habían podido obtener. La investigación de Mendoza reveló que el administrador del hospital, un hombre llamado Fernando Gutiérrez, había estado involucrado en un esquema de corrupción mucho más amplio que incluía la falsificación de registros médicos para encubrir deficiencias en el equipamiento y los suministros del hospital. Aparentemente, el niño que había muerto durante la operación del Dr. Silva había sido víctima de un equipo de monitoreo cardíaco defectuoso que había sido reportado como funcional en los registros oficiales, cuando en realidad había estado fuera de servicio durante semanas. Gutiérrez había alterado los registros médicos para hacer parecer que el Dr. Silva había cometido errores de procedimiento, desviando así la atención de las deficiencias del equipamiento que él era responsable de mantener. Durante la séptima noche de la novena, Mendoza presentó a Roberto evidencia documentada del esquema de corrupción, incluyendo registros financieros que mostraban pagos irregulares a Gutiérrez de parte de compañías de equipamiento médico a cambio de contratos inflados para equipos defectuosos. También había conseguido testimonio de 2 técnicos del hospital que estaban dispuestos a testificar que habían sido presionados por Gutiérrez para falsificar reportes de mantenimiento de equipos.
Con esta evidencia, el caso contra el Dr. Silva no solo se desmoronó, sino que se convirtió en la base para una investigación criminal contra Gutiérrez y varios de sus cómplices. La revelación de la verdad tuvo un impacto dramático no solo en la situación legal del Dr. Silva, sino también en su perspectiva sobre el poder de la oración y la intercesión de San Judas Tadeo. Aunque Roberto reconocía que el trabajo del investigador había sido crucial para descubrir la evidencia, también comprendía que la claridad mental y la intuición que lo había llevado a contratar a Mendoza habían surgido directamente durante sus noches de oración con su familia. Más aún, se dio cuenta de que la fortaleza emocional y espiritual que su familia había encontrado durante la novena había sido esencial para mantenerlos unidos durante la crisis y para tomar decisiones sabias bajo presión extrema. Cuando el caso finalmente llegó a los tribunales, no solo se exoneró completamente al Dr. Silva, sino que se expuso un esquema de corrupción que había estado poniendo en peligro las vidas de pacientes durante años. Gutiérrez fue sentenciado a prisión y se implementaron nuevas medidas de supervisión en el sistema hospitalario público para prevenir futuros casos de corrupción. El Dr. Silva no solo recuperó su reputación, sino que se convirtió en un símbolo de integridad profesional y perseverancia frente a la adversidad. Los medios de comunicación que anteriormente lo habían demonizado ahora contaban su historia como un ejemplo de cómo la verdad eventualmente prevalece sobre la injusticia. Sin embargo, para el Dr. Silva y su familia, el aspecto más significativo de toda la experiencia había sido la transformación espiritual que habían experimentado durante esos 9 días de oración intensa. Roberto desarrolló una devoción profunda y duradera a San Judas Tadeo, no solo por la intercesión que había experimentado, sino por la forma en que la experiencia había profundizado su fe y su comprensión de cómo Dios obra en las situaciones humanas más complejas. Elena y las niñas también fueron profundamente impactadas por la experiencia, desarrollando una vida de oración más rica y una confianza renovada en la providencia divina. Años después, el Dr. Silva estableció una fundación médica dedicada a proporcionar atención de salud gratuita en las favelas, nombrándola en honor a San Judas Tadeo. La fundación no solo proporcionaba servicios médicos, sino que también ofrecía apoyo espiritual a las familias en crisis, reconociendo que la sanación verdadera a menudo requiere atender tanto las necesidades físicas como las espirituales. El Dr. Silva frecuentemente compartía su testimonio con otros profesionales médicos, enfatizando que la medicina más efectiva combina la competencia técnica con la compasión genuina y la apertura a la dimensión espiritual de la sanación humana. Un tercer testimonio notable de la intercesión de San Judas Tadeo ocurrió en Chicago, Estados Unidos, en 2003, involucrando a una familia de inmigrantes mexicanos que enfrentaba una crisis de inmigración que amenazaba con separar permanentemente a padres e hijos. La familia Morales había llegado a Estados Unidos en 1998, huyendo de la pobreza extrema en su pueblo natal en Michoacán, México. Jorge Morales, el padre, había encontrado trabajo en la construcción, mientras que su esposa, Carmen, cuidaba a sus 3 hijos pequeños, Diego de 7 años, Esperanza de 5 años, y el bebé Alejandro de apenas 1 año. Durante 5 años, la familia había vivido una existencia precaria pero esperanzadora en un pequeño apartamento en el barrio de Pilsen en Chicago. Jorge trabajaba largas horas en sitios de construcción peligrosos por salarios bajos, pero había logrado proporcionar un hogar estable para su familia y había comenzado a ahorrar dinero para eventualmente legalizar su estatus migratorio. Carmen había aprendido inglés básico y había comenzado a trabajar medio tiempo limpiando oficinas durante las noches, mientras los niños dormían. Los 3 niños habían comenzado a prosperar en las escuelas locales, especialmente Diego, que mostraba un talento excepcional para las matemáticas y había sido seleccionado para un programa para estudiantes dotados. Sin embargo, en abril de 2003, Jorge fue arrestado durante una redada de inmigración en su sitio de trabajo. Aunque no tenía antecedentes criminales y había sido un miembro productivo de su comunidad, el hecho de que estuviera en el país ilegalmente significaba que enfrentaba deportación inmediata. La situación se complicó cuando las autoridades descubrieron que Carmen también carecía de documentación legal, lo que significaba que toda la familia podría ser deportada junta, o peor aún, que los padres podrían ser deportados mientras los niños, que habían nacido en Estados Unidos y por lo tanto eran ciudadanos americanos, podrían quedar en el sistema de cuidado infantil del Estado.
Carmen se encontró enfrentando la decisión más imposible que cualquier madre pueda imaginar: permitir que sus hijos fueran colocados en hogares de crianza temporalmente mientras ella y Jorge luchaban el caso de inmigración desde México, o llevarse a los niños a México, donde no tenían familia ni recursos, y donde los niños tendrían que abandonar su educación y las oportunidades que habían comenzado a construir en Estados Unidos. Ambas opciones parecían condenar a la familia a años de separación y sufrimiento, sin garantía de que algún día pudieran reunirse legalmente. El abogado de inmigración que la familia logró contratar con sus ahorros limitados les explicó brutalmente que sus opciones legales eran extremadamente limitadas. Jorge había perdido su oportunidad de aplicar para amnistía bajo programas anteriores debido a información incorrecta que había recibido de otros inmigrantes, y los cambios recientes en las leyes de inmigración habían hecho que casos como el suyo fueran prácticamente imposibles de ganar. El abogado estimó que tenían menos del 5% de probabilidad de evitar la deportación y que el proceso legal podría tomar años, durante los cuales la familia permanecería separada y en incertidumbre constante. Fue en este momento de desesperación total que Carmen recordó las enseñanzas de su abuela sobre San Judas Tadeo. Su abuela, que había criado 8 hijos durante la Revolución Mexicana y había enfrentado innumerables crisis aparentemente imposibles, siempre había mantenido una devoción inquebrantable al santo de las causas perdidas. Carmen decidió hacer una novena a San Judas Tadeo, no solo pidiendo por un milagro legal, sino también por la sabiduría y la fortaleza para tomar las decisiones correctas para el bienestar de sus hijos, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Carmen comenzó la novena visitando la iglesia de San Judas Tadeo en el barrio de Pilsen, una iglesia que servía principalmente a la comunidad mexicana-americana y que tenía una hermosa estatua del santo que había sido donada por familias que habían experimentado milagros a través de su intercesión. Cada día, después de dejar a los niños en la escuela y antes de ir a su trabajo de limpieza, Carmen pasaba una hora en oración frente a la estatua, derramando su corazón en súplicas desesperadas pero también pidiendo la gracia de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Durante la tercera noche de la novena, Carmen experimentó un sueño extraordinariamente vívido en el que vio a San Judas Tadeo parado en el patio de la escuela de sus hijos, observando a Diego mientras jugaba con otros niños. En el sueño, el santo se volvió hacia Carmen y le dijo: «Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Lo que parece imposible para la ley humana no es imposible para el amor divino. Continúa orando, pero también actúa con la sabiduría que te será dada». Aunque Carmen no era una persona propensa a dar importancia especial a los sueños, este había sido tan vívido y significativo que sintió que había recibido un mensaje genuino de esperanza y guía. Al día siguiente, inspirada por el sueño, Carmen decidió visitar la escuela de Diego para hablar con su maestra sobre la situación de la familia. La maestra, la señora Jennifer Walsh, había notado que Diego parecía distraído y preocupado últimamente, y se sorprendió al enterarse de la crisis que la familia estaba enfrentando. La señora Walsh, que había enseñado en escuelas con grandes poblaciones de inmigrantes durante 15 años, inmediatamente se ofreció a ayudar de cualquier manera posible. Más importante aún, mencionó que conocía a un abogado de inmigración llamado Michael Rodriguez, quien se especializaba en casos familiares complejos y que tenía una reputación de encontrar soluciones creativas para situaciones aparentemente imposibles. La señora Walsh contactó a Michael Rodriguez esa misma tarde, explicándole la situación de la familia Morales y enfatizando el potencial académico excepcional de Diego y el progreso que todos los niños habían hecho en sus estudios. Rodriguez, que también era hijo de inmigrantes y había construido su carrera ayudando a familias en situaciones similares, accedió a revisar el caso sin costo inicial. Cuando se reunió con Carmen y revisó todos los documentos y la historia de la familia, inmediatamente notó varias oportunidades legales que el abogado anterior había pasado por alto. Primero, Rodríguez descubrió que Jorge tenía derecho a aplicar para una visa especial debido a su cooperación con autoridades federales en un caso de fraude de construcción del cual había sido testigo involuntario 2 años antes. Aunque Jorge no había considerado esta experiencia como significativa, había proporcionado información valiosa que había ayudado a las autoridades a procesar a un contratista corrupto que había estado estafando tanto a trabajadores como a clientes. Segundo,
los logros académicos excepcionales de Diego y su participación en programas para estudiantes dotados creaban oportunidades para aplicaciones de visa educacional que podrían beneficiar a toda la familia. Durante la sexta noche de la novena, Rodríguez presentó a la familia un plan legal completamente nuevo que combinaba múltiples estrategias para crear la mejor oportunidad posible de mantener a la familia unida y en Estados Unidos. El plan era complejo y requeriría tiempo considerable, pero ofrecía una esperanza real que no había existido antes. Más importante aún, Rodríguez había identificado medidas temporales que podrían prevenir la deportación inmediata mientras se procesaba el caso, permitiendo que la familia permaneciera unida durante el proceso legal. El desarrollo más sorprendente llegó durante la octava noche de la novena, cuando la señora Walsh contactó a Carmen para informarle que la escuela de Diego había decidido nombrarlo para una beca académica especial que no solo cubriría sus gastos educativos, sino que también proporcionaría apoyo legal para su familia a través de un programa de asistencia para estudiantes inmigrantes excepcionales. Esta beca, que solo se otorgaba a 2 o 3 estudiantes por año en todo el distrito escolar, incluía servicios legales especializados proporcionados por una firma de abogados que trabajaba pro bono con el distrito para apoyar a familias de estudiantes sobresalientes. En la novena y última noche de la novena, Carmen experimentó una paz profunda que no había sentido desde el inicio de la crisis. No era que todos los problemas hubieran sido resueltos mágicamente, sino que por primera vez en meses, veía un camino claro hacia adelante que ofrecía esperanza real para su familia. Más importante aún, había encontrado una red de apoyo en su comunidad que no sabía que existía, personas que estaban dispuestas a ayudar no por obligación, sino por compasión genuina y reconocimiento del valor y el potencial de su familia. El proceso legal que siguió fue largo y complejo, tomando más de 2 años para completarse, pero con el apoyo del equipo legal expandido y la documentación adicional que Rodríguez había identificado, la familia Morales finalmente obtuvo estatus legal permanente en Estados Unidos. Jorge pudo continuar trabajando legalmente y eventualmente estableció su propia pequeña empresa de construcción, mientras que Carmen completó su educación en inglés y se convirtió en asistente de maestro bilingüe en la misma escuela donde sus hijos estudiaban. Diego continuó sobresaliendo académicamente y eventualmente recibió una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad de Illinois. Esperanza y Alejandro también prosperaron en sus estudios, y toda la familia se convirtió en un ejemplo inspirador de perseverancia y éxito para otros inmigrantes en su comunidad. Sin embargo, para Carmen, el aspecto más significativo de toda la experiencia había sido la forma en que la intercesión de San Judas Tadeo había abierto puertas que parecían completamente cerradas y había conectado a su familia con personas que se convirtieron en aliados cruciales en su momento de mayor necesidad. Años después, Carmen estableció un grupo de oración dedicado a San Judas Tadeo en su iglesia, específicamente para familias inmigrantes que enfrentaban crisis legales o de separación. El grupo no solo proporcionaba apoyo espiritual, sino que también servía como una red de información y recursos prácticos, conectando a las familias con abogados competentes, programas educativos y otros servicios comunitarios. Carmen frecuentemente compartía su testimonio, enfatizando que el milagro de San Judas Tadeo no había sido solo la resolución de su crisis legal, sino la forma en que había transformado una situación de desesperación en una oportunidad para construir conexiones comunitarias más profundas y para convertirse en fuente de esperanza para otros en situaciones similares. Las prácticas espirituales específicas para honrar y pedir la intercesión de San Judas Tadeo han evolucionado a lo largo de los siglos, pero mantienen elementos centrales que reflejan tanto la personalidad del santo como las necesidades espirituales más profundas de quienes recurren a él. La novena a San Judas Tadeo es quizás la práctica más conocida y poderosa, pero debe ser entendida no como una fórmula mágica, sino como un proceso de preparación espiritual que abre el corazón y la mente a la acción de la gracia divina. La verdadera eficacia de la novena no reside en la repetición mecánica de oraciones, sino en la transformación interior que ocurre cuando una persona se compromete a dedicar 9 días consecutivos a la reflexión profunda, la oración sincera y la apertura genuina a la voluntad de Dios. La estructura tradicional de la novena comienza cada día con un momento de silencio y recogimiento, reconociendo la presencia de Dios y la intercesión de San Judas Tadeo. Este momento inicial es crucial porque establece la disposición interior necesaria para una oración auténtica.
Muchas personas cometen el error de comenzar inmediatamente con las peticiones, sin haberse preparado espiritualmente para recibir la gracia que están buscando. El silencio inicial permite que las preocupaciones y distracciones del día se aquieten, creando espacio interior para una comunicación genuina con lo divino. La oración central de la novena tradicionalmente incluye una invocación a San Judas Tadeo que reconoce su papel como intercesor especial para las causas difíciles, seguida por una petición específica presentada con humildad y confianza. Sin embargo, la petición debe ir acompañada siempre por una expresión de disponibilidad para aceptar la voluntad de Dios, reconociendo que la sabiduría divina puede proporcionar soluciones diferentes a las que humanamente esperamos. Esta actitud de entrega no es pasividad, sino una forma madura de fe que confía en que Dios desea nuestro bien verdadero más profundamente de lo que nosotros mismos podemos comprenderlo. Un elemento esencial de la práctica efectiva de la novena es la incorporación de un examen de conciencia diario que permite identificar y corregir actitudes o comportamientos que podrían estar bloqueando la acción de la gracia en nuestras vidas. San Judas Tadeo, como todos los santos, no puede interceder efectivamente por nosotros si persistimos en patrones de pensamiento o acción que contradicen los valores del Evangelio. Este examen no debe convertirse en una forma de autoflagelación psicológica, sino en una oportunidad honesta de crecimiento espiritual que nos hace más receptivos a las bendiciones que Dios desea otorgarnos. La práctica de encender una vela durante la novena tiene un significado simbólico profundo que va más allá de la tradición externa. La llama representa la luz de la fe que permanece encendida incluso en los momentos de mayor oscuridad, y el acto de encenderla cada día se convierte en un gesto físico de renovación del compromiso con la oración y la confianza. La vela también simboliza el sacrificio personal que acompaña a toda oración auténtica, así como la vela se consume al dar luz. Nosotros debemos estar dispuestos a dejarnos transformar por la experiencia de la oración profunda. El uso de imágenes o medallas de San Judas Tadeo durante la oración no es superstición, sino una ayuda legítima para la concentración y la devoción, siempre que se entienda correctamente su propósito. La imagen sirve como un recordatorio visual de la realidad espiritual que estamos invocando, ayudando a la mente a mantenerse enfocada en la oración en lugar de divagar hacia preocupaciones mundanas. La medalla, especialmente cuando se lleva cerca del corazón, se convierte en un recordatorio constante de nuestra petición y nuestra confianza en la intercesión del santo, manteniendo viva la actitud de oración incluso cuando no estamos orando formalmente. La visita a santuarios o iglesias dedicadas a San Judas Tadeo puede intensificar significativamente la experiencia de la novena, pero no es absolutamente necesaria para su eficacia. El valor de estas visitas reside en la oportunidad de orar en un ambiente específicamente consagrado a la devoción del santo, rodeados por los testimonios de fe de otros devotos que han experimentado su intercesión. Sin embargo, la oración doméstica puede ser igualmente poderosa cuando se realiza con la misma sinceridad y devoción que se tendría en un santuario público. Un aspecto crucial de la práctica auténtica de la devoción a San Judas Tadeo es el compromiso de gratitud y servicio que debe acompañar tanto a las peticiones como a las respuestas recibidas. La verdadera devoción no consiste solo en pedir favores, sino en desarrollar una relación espiritual que incluye el agradecimiento sincero y la disposición de servir a otros que puedan estar enfrentando situaciones similares. Muchos devotos de San Judas Tadeo han encontrado que sus propias crisis se convirtieron en oportunidades de ministerio, utilizando su experiencia de sufrimiento y sanación para ayudar a otros en momentos de necesidad. La integración de la devoción a San Judas Tadeo en la vida diaria requiere algo más que la práctica ocasional de novenas durante las crisis. Los devotos más maduros desarrollan el hábito de invocar brevemente su intercesión durante los desafíos menores de cada día, creando una actitud constante de dependencia de la ayuda divina que fortalece gradualmente la fe y la confianza espiritual. Esta práctica diaria puede incluir oraciones breves al despertar, invocaciones durante momentos de estrés o ansiedad y expresiones de gratitud al final del día por las bendiciones recibidas a través de su intercesión. La aplicación de las enseñanzas y la intercesión de San Judas Tadeo a los desafíos de la vida moderna requiere una comprensión profunda de cómo los principios espirituales eternos se manifiestan en el contexto contemporáneo. La ansiedad y el estrés que caracterizan a nuestra época tienen raíces espirituales que van mucho más allá de las presiones externas obvias. San Judas Tadeo, que vivió en una época igualmente turbulenta bajo la ocupación romana,
comprendía que la verdadera paz interior no depende de la ausencia de problemas externos, sino de la capacidad de mantener la confianza en la providencia divina independientemente de las circunstancias. En el contexto de las crisis económicas modernas, la intercesión de San Judas Tadeo se manifiesta no necesariamente a través de soluciones financieras inmediatas, sino a menudo a través de la apertura de oportunidades inesperadas, el desarrollo de nuevas habilidades o la conexión con personas que pueden proporcionar orientación y apoyo. El santo parece trabajar especialmente a través de las redes humanas de compasión y solidaridad, inspirando a personas ordinarias a convertirse en instrumentos de la providencia divina para aquellos en necesidad. Las enfermedades y los diagnósticos médicos difíciles representan otro área donde la intercesión de San Judas Tadeo se manifiesta de maneras que a menudo trascienden las expectativas puramente médicas. Mientras que algunos devotos experimentan sanaciones físicas extraordinarias que desafían el pronóstico médico, muchos más encuentran que su intercesión les proporciona la fortaleza espiritual y emocional necesaria para enfrentar sus enfermedades con dignidad, paz e incluso alegría. En muchos casos, la verdadera sanación ocurre en el nivel del espíritu, transformando la experiencia del sufrimiento en una oportunidad de crecimiento espiritual profundo y testimonio para otros. Los problemas familiares y matrimoniales contemporáneos, exacerbados por las presiones de la vida moderna y la erosión de los valores tradicionales, encuentran en San Judas Tadeo un intercesor particularmente efectivo porque él mismo experimentó las tensiones de vivir en una familia extendida compleja donde las lealtades religiosas y políticas a menudo entraban en conflicto. Su intercesión en situaciones familiares difíciles se manifiesta típicamente a través de la apertura de canales de comunicación que habían estado bloqueados, el ablandamiento de corazones endurecidos por el resentimiento, y la provisión de oportunidades para la reconciliación y el perdón mutuo. La soledad y la depresión, epidemias silenciosas de nuestro tiempo, representan quizás el área donde la intercesión de San Judas Tadeo es más necesaria y más poderosa. El santo, que experimentó el aislamiento y la incomprensión durante su ministerio apostólico, comprende profundamente el sufrimiento de aquellos que se sienten abandonados y sin esperanza. Su intercesión en estos casos se manifiesta a menudo a través de encuentros aparentemente casuales con personas que se convierten en fuentes de amistad y apoyo, o a través del despertar de talentos y vocaciones que proporcionan sentido y propósito renovados a la vida. Sin embargo, es crucial entender que la intercesión de San Judas Tadeo no funciona como una panacea mágica que elimina automáticamente todos los problemas de la vida. Su papel como santo de las causas imposibles no significa que hace que lo imposible se vuelva fácil, sino que abre caminos de esperanza y transformación incluso en las situaciones más desesperadas. A menudo, su intercesión se manifiesta a través de cambios graduales en la perspectiva, el carácter y las circunstancias que, vistos retrospectivamente, constituyen verdaderos milagros de transformación personal y situacional. La verdadera devoción a San Judas Tadeo en el mundo moderno requiere también un compromiso con la justicia social y la compasión activa hacia otros que enfrentan situaciones difíciles. El santo, que dedicó su vida a servir a los marginados y perseguidos de su tiempo, continúa inspirando a sus devotos a convertirse en instrumentos de esperanza y sanación para otros. Esta dimensión social de la devoción no es opcional, sino esencial para una relación auténtica con el santo que trascienda el mero interés personal. En última instancia, la intercesión de San Judas Tadeo en la vida moderna funciona como un catalizador para la transformación espiritual que permite a las personas no solo sobrevivir sus crisis, sino emerger de ellas con mayor sabiduría, compasión y capacidad de servicio. Su especialidad en las causas imposibles se refiere no solo a la resolución de problemas externos, sino especialmente a la transformación interior que convierte a las víctimas en sobrevivientes, a los sobrevivientes en sanadores y a los sanadores en santos. Esta transformación es el verdadero milagro que San Judas Tadeo continúa realizando en la vida de aquellos que recurren a él con fe genuina y corazones abiertos a la acción transformadora de la gracia divina. Al concluir esta exploración profunda de la vida, las enseñanzas y la intercesión continua de San Judas Tadeo, es importante reconocer que hemos tocado apenas la superficie de un misterio espiritual que trasciende completamente nuestra comprensión humana limitada. La realidad de la comunión de los santos, de la cual San Judas Tadeo es un miembro prominente, representa una de las verdades más consoladoras y transformadoras de la fe cristiana.
que la muerte no rompe los lazos de amor y solidaridad que nos unen con aquellos que han completado su peregrinaje terrenal en santidad. San Judas Tadeo, el primo de Jesús que caminó por las polvorientas carreteras de Palestina hace 2000 años, que predicó el Evangelio en tierras lejanas y selló su testimonio con su propia sangre, permanece extraordinariamente presente y activo en nuestro mundo contemporáneo. Su intercesión no es un eco lejano del pasado, sino una realidad viva y dinámica que continúa manifestándose en las vidas de millones de personas que recurren a él en sus momentos de mayor necesidad y desesperación. La especialización de San Judas Tadeo en las causas imposibles no es una limitación de su poder intercesor, sino un reconocimiento de que su misión particular dentro del plan divino es servir como puente de esperanza para aquellos que han agotado todos los recursos humanos y se encuentran al borde del abismo. En un mundo que a menudo parece haber perdido su capacidad de asombro ante lo sobrenatural, San Judas Tadeo continúa siendo un recordatorio poderoso de que existen realidades que trascienden las leyes de la probabilidad y las limitaciones de la lógica humana. Sin embargo, sería un grave error reducir la devoción a San Judas Tadeo a una mera búsqueda de soluciones milagrosas para problemas temporales. La verdadera grandeza de este santo radica en su capacidad de transformar no solo las circunstancias externas de nuestras vidas, sino especialmente nuestros corazones, nuestras perspectivas, y nuestro entendimiento de lo que realmente significa vivir con esperanza en un mundo quebrantado. Su intercesión nos invita a una conversión continua que nos hace más semejantes a Cristo, más compasivos hacia otros que sufren, y más confiados en que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza destructiva que podamos enfrentar. Los testimonios que hemos explorado representan apenas una pequeña muestra de los millones de vidas que han sido tocadas por la intercesión de San Judas Tadeo a lo largo de los siglos. Cada historia es única en sus detalles específicos, pero todas comparten elementos comunes que revelan los patrones característicos de cómo este santo continúa obrando en el mundo.